Hola, hoy nos adentramos en unas ideas muy sugerentes, ¿no? Vienen del libro Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Sí, La premisa es potente. ¿Y si nuestros pensamientos, nuestras emociones, fueran capaces de moldear no solo el ánimo, sino la realidad física, nuestra salud incluso? exactamente. Las fuentes que manejamos hoy, bueno, combinan neurociencia, un poco de física cuántica también, epigenética y, claro, experiencias personales y técnicas Hmm. prácticas. Es una mezcla, la verdad, que apunta a que podríamos tener bastante más control sobre quiénes somos y lo que nos pasa de lo que solemos pensar, ¿no? Esa es la clave, yo creo. Nuestra misión hoy es entender cómo funciona, según estas ideas, claro, esa conexión mente-cuerpo-realidad. Eso es. Y sobre todo, explorar cómo podríamos usar esto para, bueno, para dejar atrás quizás patrones o versiones de nosotros mismos que ya no nos sirven. A ver si podemos desgranar esto. Pues mira, yo empezaría por la base, el cerebro. Como dice Daniel Amen en el prólogo del libro, está implicado en absolutamente todo. En todo. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, define nuestra personalidad. Vamos, es el centro de mando. Sí, me resulta útil la analogía que usa Amen, la del ordenador. Dice que el cerebro físico, su estructura, su funcionamiento, sería como el hardware. Ajá. Y la programación que recibe con la vida, experiencias, pensamientos, sería el software. Pero lo interesante es que no están separados, ¿sabes? Se influyen todo el rato. Claro. Las vivencias pasadas, sobre todo las más duras, pueden dejar una huella física, una marca en esa estructura. Sí, y Amen habla mucho de su experiencia con los escáneres SPECT, que a diferencia de las resonancias que te enseñan la foto, la anatomía, La estructura sí. exacto, los SPECT muestran el funcionamiento. Cómo va la sangre, qué áreas se activan, más o menos. Su clínica ha hecho miles y la correlación es bastante clara. ¿Y cuáles? Pues que un cerebro que funciona de forma saludable, digamos, se asocia a una vida más plena, más funcional. Y su historia personal es muy llamativa, la verdad. Cuenta que vio su propio escáner cerebral a los 37 años Sí. y lo describe como tóxico, irregular. Dice que no tomaba drogas ni alcohol, pero sí admitía tener malos hábitos. Comía mal, dormía poco, mucho estrés. Mm, Y ojo, heridas emocionales no resueltas. Eso lo menciona como crucial. vale. Lo sorprendente es que al cambiar esos hábitos, 20 años después su cerebro parecía, bueno, visiblemente más joven, más sano. ¿20 años después? Sí, esto sugiere que no estamos condenados por nuestra biología de partida, ¿no? Que hay margen de mejora si cuidamos el órgano. Precisamente. Esa es una idea central, creo. No somos víctimas pasivas ni de la biología ni del pasado. Podemos influir Activamente. en nuestro cerebro y, por tanto, en nuestra vida. Y aquí es donde la conversación se pone aún más, bueno, digamos, expansiva. Entramos en el modelo cuántico. Ajá, la física cuántica. Pasamos de la física clásica, la de Newton, ¿sabes? La del universo material, predecible. Todo sólido. Exacto. A una visión donde, en el fondo, a nivel fundamental, todo es energía. Información. La materia sólida es casi una ilusión. Hmm. Los átomos son, en su gran mayoría, espacio vacío y energía que vibra. Y aquí entra un concepto fundamental de la cuántica que se usa mucho en el libro, el efecto observador. A ver, cuéntalo. Bueno, simplificando mucho, la idea es que nuestra atención, nuestra conciencia, influye en ese campo energético que está debajo de todo. Vale. Donde ponemos el foco, ahí ponemos la energía. Y se sugiere que nuestra conciencia puede interactuar con las posibilidades energéticas, las llaman ondas de probabilidad, y hacer que se manifiesten como partículas, o sea, como experiencias concretas en nuestra realidad. La implicación es enorme. Es enorme. Casi vertiginosa si esto es así, al menos en teoría. Claro, es una interpretación. ¿Podríamos influir en lo que creamos en nuestra vida? ¿Enfocando la atención y la energía en lo que sí queremos? En lugar de quedarnos atrapados mirando y reaccionando a lo que no queremos, a los problemas. Exacto. Estaríamos como conectados a un campo de información unificado, una especie de red invisible que va más allá del espacio y del tiempo que percibimos. Hay un estudio que se menciona, el del médico israelí Leonard Leibovitz, que es muy curioso en este contexto. Sí, lo leí. El de la oración, ¿no? Ese mismo. Investigó el efecto de la oración a distancia en pacientes con sepsis. Y lo más chocante fue que las oraciones hechas en el año 2000 Sí.
parecieron tener una correlación positiva con la salud de pacientes que habían estado ingresados entre 1990 y 1996. ¡Ostras! Eso sí que desafía la idea del tiempo lineal. Totalmente. Desde la perspectiva cuántica del libro, claro, esto se interpreta como una posible señal de que la intención podría influir más allá del tiempo lineal, como si en ese campo cuántico todas las posibilidades coexistieran. Es una idea que, bueno, hay que darle una vuelta, ¿eh? Pero, vale, si aceptamos esta premisa por un momento, ¿cómo nos comunicaríamos con ese campo cuántico? ¿Cómo le enviamos la señal? Pues la propuesta es que lo hacemos principalmente combinando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. ¿Pensamientos y sentimientos? Eso es, los pensamientos son impulsos eléctricos, energía medible en el cerebro. Y los sentimientos generan un campo magnético, también medible, que sale del cuerpo, sobre todo del corazón. Ujú. Juntos, pensamiento y sentimiento crean nuestra firma electromagnética personal. Esa es la señal que emitimos al campo. Mencionan un experimento del HeartMath Institute con un biólogo, Glenn Rains. Sí, para intentar ilustrar esto. Probaron si la intención y la emoción podían afectar físicamente muestras de ADN en tubos de ensayo. Exacto. Un grupo generó solo emociones elevadas, amor, gratitud, pero sin una intención clara sobre el ADN. ¿Resultado? Ningún cambio. Nada. Otro grupo tuvo solo la intención mental, el pensamiento claro, de enrollar o desenrollar el ADN, pero sin emoción asociada. Y tampoco hubo cambios significativos. Pero aquí viene lo interesante. El tercer grupo combinó las dos cosas. Una intención clara, enrollar o desenrollar el ADN, con una emoción elevada y coherente. Gratitud, amor. ¿Y ahí sí? Ahí sí. Este grupo produjo cambios estadísticamente significativos en la forma física de las muestras de ADN. Las enrollaron o desenrollaron hasta un 25%. Entonces la conclusión que sacan es que la clave es la coherencia. No, ¿Eso parece? no basta con pensar algo, ni basta con sentir algo. El campo cuántico respondería a la alineación, a un pensamiento claro, la intención, junto a una emoción elevada, la energía. Justo. Si pensamos en abundancia, pero en el fondo sentimos carencia, la señal es incoherente. Es una mezcla que no funciona. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea que cambiar nuestra vida implicaría cambiar nuestra energía, nuestra señal electromagnética. Exacto. Y para eso necesitamos alinear lo que pensamos con lo que sentimos. Crear un estado del ser, esa combinación que coincida con la realidad que queremos atraer o vivir. Y aquí entra un punto que a mí me parece, bueno, va contra la intuición, pero dicen que es crucial. Sentir gratitud antes de que ocurra lo que deseamos. Eso es. Normalmente agradecemos después, ¿verdad? Claro. Pues aquí se propone sentir ahora la emoción de ese futuro deseado, como si ya fuera real. Engañar al cuerpo, por así decirlo. Bueno, o convencerlo a nivel químico y emocional de que la experiencia futura ya está pasando. Esto, según el modelo, envía la señal electromagnética correcta. Una señal potente y coherente al campo cuántico. Vale, Le indica que esa realidad ya existe para nosotros. vale. Entiendo la teoría. Si podemos influir en la realidad con pensamientos y emociones alineados. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué repetimos patrones aunque no nos gusten? Ah, buena pregunta. Aquí entramos en la neurobiología del hábito. Nuestro cerebro, básicamente, se configura neurológicamente para reflejar lo que conoce, nuestro entorno. Las experiencias repetidas, las reacciones de siempre, las relaciones. Todo eso crea conexiones. Exacto. Crea y refuerza conexiones neuronales específicas. Si siempre reaccionamos igual ante la misma gente o las mismas situaciones, fortalecemos esos circuitos y empezamos a pensar y sentir dentro de la caja de nuestro pasado. Se crea un ciclo vicioso, ¿no? Pienso algo, mi cerebro libera químicos que me hacen sentir de una manera. Y luego empiezas a pensar según te sientes. Eso, el bucle pensar, sentir, pensar, sentir. Y eso solidifica un estado del ser. Correcto. Y con el tiempo nos identificamos con él. Soy así, decimos. Soy nervioso. Soy pesimista. Ya. Y además, el cuerpo se acostumbra químicamente a esas emociones que repetimos. Las células desarrollan más receptores para las moléculas de esas emociones, neurotransmisores, péptidos, hormonas, y de alguna forma empiezan a pedir esa química para sentirse normales. Hablan de adicción emocional. Mencionan una cifra que impacta, ¿eh?
que el 95% de quienes somos a los 35 años funciona desde programas subconscientes. Sí. Hábitos memorizados, reacciones emocionales automáticas, es como si el cuerpo se hubiera convertido en la mente subconsciente. El ejemplo de la culpa es muy claro. Si alguien vive sintiéndose culpable siempre, Mm, sus células se adaptan a esa química de la culpa. Cuando intenta conscientemente dejar de sentirse así, usando ese 5% de mente consciente que tenemos, El cuerpo protesta. esa misma, la que dice no puedes cambiar, recuerda lo que hiciste, mejor sigue como estás. Es el cuerpo intentando mantener su equilibrio químico conocido, su adicción. Entiendo. El cuerpo quiere su chute emocional de siempre. Entonces, para cambiar de verdad, ¿qué necesitamos hacer? Pues según esta perspectiva, necesitamos ir más allá de 3 elementos clave que nos mantienen anclados al pasado. ¿Cuáles son? Nuestro entorno, las circunstancias externas que disparan las reacciones automáticas, nuestro cuerpo, con sus emociones memorizadas y adicciones químicas, y nuestra percepción lineal del tiempo. El tiempo. ¿Te refieres a vivir en el pasado o preocupados por el futuro? Exacto. La tendencia a revivir el pasado o anticipar un futuro que en realidad está basado en ese mismo pasado. Citan ejemplos como Gandhi o Juana de Arco, personas que mantuvieron una visión interna de una realidad futura muy diferente a su presente. Sí, y actuaron como si ya fuera real, a pesar de todo lo que tenían en contra fuera. Eso implica no dejar que las circunstancias dicten tus pensamientos y sentimientos. Mm. Y la neurociencia apoya esto con lo del ensayo mental. Ah, sí. ¿Qué es eso exactamente? Pues son estudios que muestran que imaginar repetidamente una acción, tocar el piano o hacer un ejercicio con un dedo, crea en el cerebro circuitos neuronales muy parecidos a los que se crean haciendo la acción de verdad. O sea que podemos empezar a cablear nuestro cerebro para una nueva realidad antes de que ocurra fuera. Esa es la idea. Instalar el hardware neuronal antes de tiempo, digamos. Y aquí también entra la epigenética, ¿verdad? La idea de que no somos esclavos de nuestros genes. Efectivamente, la epigenética estudia cómo factores externos, el estilo de vida, el estrés, pero también, ojo, nuestros pensamientos y emociones pueden influir en la expresión de los genes. ¿Activándolos o desactivándolos? Eso es, sin cambiar la secuencia de ADN en sí. Se sugiere que menos del 5% de las enfermedades tienen un origen puramente genético directo. La mayoría, como el 95%, estarían influenciadas por estos factores epigenéticos. O sea que nuestros estados mentales, nuestras emociones... Envían señales químicas que pueden literalmente dar instrucciones a nuestros genes, indicarles que reescriban nuestro futuro, dice el libro. Mencionan un estudio japonés con diabéticos tipo 2. Sí, muy curioso. Un grupo vio una comedia y se rió durante una hora. El otro, una charla aburrida. Y el resultado, Los que rieron no solo mejoraron sus niveles de azúcar en sangre, sino que modificaron la expresión de 23 genes relacionados con cómo procesamos la glucosa. una hora de risa. Increíble, ¿no? Sugiere que un estado mental elevado puede tener efectos biológicos medibles, ¿Y beneficiosos? incluso a nivel genético. Todo esto nos lleva, según el libro, a dos modos básicos de funcionar: supervivencia y creación. Exacto. El modo supervivencia es la respuesta de estrés, lucha o huida. Lo peculiar en nosotros, los humanos, es que no solo se activa ante peligros reales. Sino también por pensamientos. Exacto, por pensar en el pasado o en el futuro. Y claro, el estrés crónico desvía recursos de funciones vitales como el sistema inmune o la reparación celular. En modo supervivencia, el enfoque es externo, material. Nos identificamos con el cuerpo, con los problemas, con el entorno. El ego se vuelve defensivo. Y predominan emociones de baja frecuencia: miedo, ira, culpa. Nos volvemos más materia, más densos, más separados unos de otros. Y paradójicamente podemos engancharnos a esas emociones de supervivencia. Sí, es curioso. Quizá porque refuerzan una identidad conocida, aunque sea de sufrimiento. Nos aferramos a lo malo conocido porque alimenta esa química corporal a la que estamos acostumbrados. Totalmente. El modo creación, en cambio, se asocia a emociones elevadas. Gratitud, amor, inspiración, alegría. Frecuencias más altas. Son frecuencias más altas, sí. El enfoque es más interno, hacia ese campo cuántico de posibilidades. Trascendemos las limitaciones del cuerpo, del entorno, del tiempo. Nos sentimos más energía. Más conectados, más completos. Menos materia y más energía. Cuentan la historia de Bill, un hombre diagnosticado con melanoma recurrente. Sí,
¿Un caso práctico? Se dio cuenta de que llevaba décadas de resentimiento acumulado. Decidió retirarse, observar sus patrones internos, liberar esa emoción. Y elegir conscientemente ser alguien diferente. Exacto. Y al cambiar su estado interno, su cáncer remitió. Pasó de la supervivencia, del resentimiento, a la creación, al cambio consciente. Esa transición es el objetivo. Y la herramienta principal que proponen para lograrla es La meditación. la meditación. Porque, ¿qué hace exactamente la meditación en este contexto? Bueno, se presenta como la práctica para familiarizarnos con nuestro mundo interior, para poder observar los pensamientos y sentimientos automáticos sin identificarnos con ellos. Para calmar la mente analítica. Eso es, que tiende a analizar todo desde lo conocido, desde el pasado, y para acceder al sistema operativo subconsciente, donde están los programas automáticos. Y ayuda a cambiar los patrones de ondas cerebrales, ¿no? Sí, normalmente estamos en beta, la mente analítica, alerta, o beta alta si estamos estresados. La meditación busca llevarnos a estados más lentos, como alfa, que es la relajación, la puerta al subconsciente, y zeta o zeta, que es un acceso más profundo, casi un trance. Ahí somos más sugestionables y podemos reprogramar patrones. También hablan de lograr coherencia cerebral. Sí, que si en estrés el cerebro funciona de forma caótica, como una orquesta desafinada. La meditación lo sincroniza. Lo ordena, lo hace funcionar de manera más potente, como un láser en vez de una bombilla que dispersa la luz. Vale, ¿y cómo es el proceso de meditación que proponen? Las fases. Pues, en esencia, sigue una lógica. Primero, tomar conciencia, observar los pensamientos, sentimientos, conductas automáticas del viejo yo. Hacer consciente lo inconsciente. Verlo sin juzgar. Exacto. Segundo, desconectar. Al observar sin reaccionar, debilitas las conexiones neuronales del viejo yo. Dejas de enviar las mismas señales químicas al cuerpo y a los genes. Vale. Tercero, crear. Imaginar activamente quién quieres ser. Pensar, sentir, visualizarte actuando como ese nuevo yo ideal. ¿Y cuarto? Repasar. Mentalmente, repetir la experiencia mental de ser ese nuevo yo hasta que se sienta familiar, real. Instalar el nuevo software, por así decirlo. Y condicionar el cuerpo a la nueva mente, a la nueva emoción elevada que has elegido. Mencionan también la idea de los 3 cerebros implicados. Sí, la neocorteza para pensar y aprender conocimiento. El cerebro límbico para sentir, para experimentar químicamente la emoción, para crear la experiencia, ¿Y el cerebelo? que es la sede del subconsciente, donde se guardan los hábitos, las habilidades ya memorizadas. El ser, el proceso sería pensar, actuar, sentir, ser. Pasos específicos para cada fase. Reconocer el viejo yo, admitirlo, declararlo, entregarlo, redirigir la atención cuando vuelve, crear el nuevo yo. Sí, son varios pasos. Sí, no vamos a entrar en el detalle de cada uno, pero la idea es seguir un proceso guiado durante varias semanas para facilitar esta transformación interna. Comparten algunos ejemplos, ¿no? De gente que aplicó esto y... Sí, anécdotas de personas que, tras aplicar estos principios y meditar así, experimentaron cambios notables. O sincronicidades. como conseguir un viaje deseado o resolver problemas económicos de forma inesperada. Se presentan como posibles manifestaciones de esa conexión entre el cambio interno y la realidad externa, como ilustraciones del potencial de alinear tu estado interior con las posibilidades del campo cuántico. Bien, creo que la idea central que emerge de todo esto es bastante clara y desafiante, la verdad. Sí, lo es. No estamos necesariamente atados a nuestro pasado, ni a las circunstancias, ni siquiera a nuestra biología programada. Parece que no. El cambio profundo parece requerir un trabajo interno. Deliberado. Observar quién hemos sido, decidir quién queremos ser. Y usar conscientemente nuestros pensamientos y emociones alineados como herramientas para crear esa nueva realidad. Exacto. Y quizá, para dejar una reflexión final ahí flotando, podríamos plantearnos esto. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis de trabajo, que nuestros pensamientos y sentimientos tienen el poder de influir en nuestra realidad, pasada, presente y futura, como sugieren estas fuentes, ¿nos permitiríamos seguir alimentando pensamientos limitantes o emociones destructivas de forma automática por mucho tiempo? Buena pregunta. ¿O empezaríamos a cultivar con intención,
con disciplina, el estado interior que de verdad corresponde a la vida que anhelamos experimentar. Ahí queda la pregunta, para que cada uno la explore.